La Real Academia de la Lengua Española define fanático como aquel que defiende con tenacidad desmedida y apasionamiento creencias u opiniones, sobre todo religiosas o políticas. Y es que, hoy en día está ligado a infinidad de actividades o gustos como la música, la política, el deporte o las celebrities, pero el origen es más concreto. El término fan proviene del latín fanaticus, que deriva del vocablo fanum, que significa santuario o templo. Incluso algunos estudiosos sostienen que la palabra latina fanum contiene la misma raíz indoeuropea vinculada a conceptos religiosos que dio lugar en griego a la palabra theos, es decir, Dios. El vocablo fanaticus designaba primero a un servidor de un templo o fanum, lo cual fue derivando poco a poco a utilizarse exclusivamente para designar al adepto exclusivo de un templo, santuario o divinidad. En el Imperio Romano, la religión era absolutamente libre y lo normal era el sincretismo y libre adopción de diversos cultos, pero en algunos ciudadanos se desarrolló cierta tendencia a ser cultor exclusivo de un culto o dios único. Esos ciudadanos que rendían un culto exclusivo fueron designados con la palabra fanaticus. A partir del siglo I a.C., del término fanum se desarrolla el verbo fanor, fanari, que significa estar poseído por un fervor divino, delirante y frenético, lo cual genera un nuevo significado para fanaticus, aparte del religioso que ya tenía: delirante, lleno de furor, religioso, frenético. En torno a 1550, el inglés lo introduce del latín moderno como fanatic. Es de la mano del idioma anglosajón que el término fanatic empieza a relacionarse con el deporte hasta el punto de aparecer el sinónimo de fan, supporter, directamente ligado al deporte y en algunos países como Estados Unidos a la política. El fanatismo en el deporte ha sido estudiado profundamente por psicólogos de todo el mundo. Un ejemplo es Dan Wan, de la Murray State University de Kentucky, quien atribuye unos factores al hecho de que la gente se convierta en fan deportivo. Estos factores son: el deporte es una forma de escapismo de la realidad del día a día. Ser fan da una excusa al individuo para gritarle algo, una actividad que está restringida en muchas otras áreas de la vida de un individuo. Las actividades fan dan a quienes participan en ellas una combinación de euforia y estrés, un estrés que ha derivado en el término eustrés, que literalmente significa estrés bueno. Esta combinación de tensión entre euforia y estrés generan una inusual sensación de placer o sensaciones intensificadas. Todas estas sensaciones conducen a los fans a considerar los éxitos de su equipo como propios, lo cual deriva en una gratificante autoestima en la victoria. El ejemplo más claro de todo esto es la conocida frase «hemos ganado». Debido a lo estimulante que es que tu equipo gane o pierda, los fans deportivos desarrollan pronto una fuerte lealtad a su equipo. La lealtad del fan se diferencia de otras lealtades como la que existe, por ejemplo, hacia marcas, ya que a diferencia de hacia un producto, un fan deportivo siempre apoyará a su equipo incluso tras años de pobres resultados. Mark Conrad, en su obra The Business of Sports, usó a los Chicago Cubs de béisbol como un ejemplo de un equipo con leales seguidores. Sus seguidores incluso gastaban su dinero año tras año a pesar del penoso juego de un equipo que no ha ganado un campeonato nacional desde 1945 o una serie mundial desde 1908. Junto a Dan Wan, otro psicólogo, Robert Pasikov, atribuye ciertos factores a una persona para ser un fan leal. Estos son: el valor del entretenimiento, autenticidad, descrito por Pasikov como la aceptación del juego como real y lleno de significado, conexión fan con los jugadores y el equipo, la historia del equipo y la tradición, o identificación de grupo. Los fans reciben fuerza al rodearse de otros que comparten su fanatismo. Esto da lugar a dos clases de fans: el fan amigo de las circunstancias, aquel que solo sigue a su equipo en la victoria, y los die-hard fans, aquellos que siguen a su equipo pase lo que pase. Pero, ¿son los fans recompensados por su esfuerzo y entrega? El presidente de la Universidad de Marymount, Arlington, Virginia, el Dr. Matthew D. Sank, publicó en su obra Sports Marketing que la lealtad de los fans deportivos es mayor que cualquier otra. Aún así, esta lealtad está siendo traicionada por los intereses económicos de los grandes equipos que responden a simples motivaciones capitalistas, a diferencia de sus leales seguidores. Pero las consecuencias del fanatismo son mucho más graves que las meramente deportivas. Casi todos los autores que estudian el fanatismo, sin reducir sus estudios al deporte, coinciden en su incompatibilidad con el conocimiento o la verdad. Un ejemplo de ello es Albert Camus, quien en su obra El hombre rebelde considera el fanatismo una suerte de nihilismo destructivo más.
Otros autores relacionan fanatismo con intransigencia, maniqueísmo, reduccionismo, discriminación, obsesión o incluso autoritarismo. Para un fanático no existe cuestionamiento de las ideas propias. Por eso, lejos del fútbol y el entretenimiento, el fanatismo es una bomba de relojería que amenaza la libertad allá donde prolifera. Cuando arraigan, los fanáticos siempre han conducido a graves conflictos sociales, como guerras o masacres, consecuencia de la intolerancia. Y es que, lejos de los terrenos de juego y sus gradas, el fanatismo y la intolerancia no pueden tener cabida. Nadie podrá afirmar jamás, con ciega negación a la búsqueda de la verdad, otra frase que no sea: mi equipo es el mejor.